Me planteé la posibilidad de dedicar el día de hoy a la noticia sobre la Marcus Aldridge y el hecho de que ha llegado a un acuerdo con los Spurs para no volver a jugar con ellos. Está planteándose moverlo o, en último caso, cortarlo, un poco similar a lo que pasó con Blake Griffin. Pero sinceramente, llevo 2 días haciendo vídeos de intercambios. No creo que queráis otro vídeo haciendo una propuesta de intercambio para Marcus Aldridge. Y si simplemente hablo de la noticia, más o menos esta es la noticia. No creo que vaya a tener mucho mercado. Me imagino que lo conseguirán mover a Miami o algún equipo así que no tiene nada que perder por intercambiar con él utilizando jugadores que apenas les importan ahora mismo. Pero vamos a hablar de un tema diferente. Así que bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y hoy lo que vamos a hacer es hablar de jugadores que están perdiendo muchísimo dinero. No es que estén perdiendo dinero en esta temporada como tal, sino que básicamente el año que viene es cuando van a ser agentes libres y se esperaba que ganaran mucho más de lo que muy probablemente van a ganar ahora. Hay casos muy diferentes. Tenemos a veteranos que yo creía que todavía iban a mantener su nivel un poco más y tal vez conseguirían mantener un contacto similar al que tienen ahora. Agentes libres restringidos que el año pasado jugaron muy bien, pero este año, que es el importante realmente de cara a su contrato, están jugando peor o simplemente están lesionados. Y por último, simplemente jugadores que ficharon en agencia libre por menos de lo que se esperaba y yo esperaba una subida de sueldo para el año que viene y a estas alturas ya no estoy tan seguro. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y haré así, voy a empezar. Empezaremos entonces por uno de los casos más claros, y ese es Devonte Graham. Devonte Graham en su segundo año en la NBA, el año pasado, fue un jugador muy sorprendente, un jugador candidato al jugador que más ha mejorado en la temporada y un grandísimo triplista sobre todo, y este año que sé que realmente le importa porque es agente libre restringido y de momento ha cobrado como 1,5 millones al año durante sus 3 primeros años en la NBA, está lesionado ahora mismo, pero sobre todo en el tiempo de juego que ha visto y ahora volverá, ha jugado bastante peor y LaMelo Ball le ha quitado totalmente el trabajo, con lo que me imagino que antes de Devonte Graham se imaginaba un contrato bastante cuantioso y no está tan claro lo que va a ganar a partir de ahora. Vamos a ver ahora sus números y como veis, en esta temporada está promediando 13,7 puntos por partido, son 4,5 puntos menos que la temporada pasada y al final el hecho de que esté jugando un poco menos es relativamente comprensible con LaMelo Ball por ahí, pero no solo eso, sino que su eficiencia ha bajado y estábamos hablando de alguien que promediaba ya un 38% en tiros de campo en la temporada pasada donde jugó bien, pero se salvaba porque había tirado muchos triples, había anotado unos 18 puntos y había anotado un 37% de sus triples. Ahora mismo ni siquiera es un triplista por encima de la media, es un jugador de 1,85 m que no defiende especialmente bien y es muy mal finalizador, por lo que sigue siendo un jugador que va a tener interés, sobre todo por la temporada que tuvo hace 2 años, va a vivir un poco de rentas en ese aspecto, pero creo que está perdiendo mucho dinero en relación a lo que podría estar ganando si este año hubiera mantenido un nivel similar al anterior o hubiera mejorado sobre todo un poquillo. Nos vamos ahora a otro triplista, pero este es bastante más añejo y es JJ Redick. Redick este año está cobrando creo que unos 12,5 millones de dólares y lleva bastante tiempo ganando mucho dinero para su edad, es verdad, pero creía que iba a seguir manteniendo este nivel, bajando poco a poco, y sin embargo este año ha tenido una bajada muy drástica que hace que muy probablemente el año que viene vaya a seguir en la NBA. No creo que JJ Redick se vaya a quedar sin trabajo sin más, pese a tener eso, 36 años, pero me imagino que en vez de ganar en torno a los 10 millones de dólares que me esperaba antes, se acercará más a los 3 millones, la mínima del veterano, tal vez 5 millones como máximo. Ahora mismo está promediando 8,7 puntos por partido, que es una bajada de 6,6 puntos, una bajada muy drástica, reboteando y asistiendo poco, pero bueno, eso nunca ha sido el trabajo de JJ Redick, pero lo peor de todo, está tirando muchos menos triples, con lo que muy probablemente debería aumentar su eficiencia y en vez de eso está bajando un 4% su porcentaje en tiros de campo y un 9% sus triples. Aún así están anotando un 36% desde 3. Así de bueno es JJ Redick desde 3, que está promediando 9 puntos porcentuales menos que el año pasado y aún así está en el promedio. Pero evidentemente cuando estamos hablando de un jugador cuyo principal atributo es ser un triplista de élite y está anotando solo en el promedio cuando no aporta muy buena defensa y es un jugador ya muy veterano, evidentemente su valor de mercado va a bajar considerablemente. Seguimos ahora con alguien que creo que aspiraba a ganar bastante más dinero, tiene una opción del jugador para el año que viene, creo que aún así la va a rechazar porque va a ser una agencia libre bastante floja, así que es su mejor posibilidad de conseguir más dinero del que probablemente conseguiría el año siguiente, pero ese es Josh Richardson. Josh Richardson en su etapa final en Miami tenía muy buena pinta, se estaba convirtiendo en un jugador no solo bueno a nivel defensivo, sino cada vez mejor a nivel ofensivo, y el año pasado cuando el intercambiaron a Filadelfia yo tenía expectativas bastante altas para él y fue bastante decepcionante. Aún así este año lo movieron a Dallas con intenciones similares, que es un jugador bueno a nivel defensivo, capaz de tirar un poquillo aunque no sea de élite y capaz de crear un poco, y está jugando más o menos igual, incluso un poco peor, dado que está tirando peor de 3, por lo que esos 11 millones que le esperan el año que viene, yo creo que se imaginaba que podría acercarse más con un contrato nuevo a las
15-17 millones como máximo, me imagino que más bien en torno a los 15-16 millones gracias a su buena defensa y un ataque decente, pero si sigue a este nivel me imagino que se mantendrá más en los 10 millones de dólares, que puede que incluso sea menos de lo que esperaba para el año que viene. Ahora mismo Joe Richardson está promediando menos de 13 puntos por partido, 3,3 rebotes, 2,5 asistencias, está tirando 5 triples, lo cual es más que el año pasado, pero es prácticamente la única cosa en la que ha mejorado con respecto al año pasado. Se mantiene igual en porcentaje de tiros de campo, pero para ser un tío de 1,96 m, un 43% en tiros de campo es bastante regular, y está tirando un 29% desde 3, que es una bajada de 5 puntos porcentuales, cuando ya el año pasado, tirando un 34, distaba mucho de ser un jugador incluso promedio desde 3. El siguiente caso me imagino que es el primero que se os vendrá a la cabeza cuando pensáis en jugadores que aspiraban a ganar más el año que viene y no están a la altura ahora mismo, y es Kelly Oubre Jr. He de decir que Kelly Oubre Jr. desde el comienzo catastrófico de temporada que ha tenido con los Warriors ha estado mejorando progresivamente y ahora mismo está jugando mejor, pero aún así, Kelly Oubre hace 2 años con los Suns firmó una renovación, una extensión de 2 años y 15 millones al año, y si los Suns lo intercambiaron el año pasado, era también evidentemente para que formara parte del intercambio de Chris Paul, porque querían a Chris Paul, pero en parte también porque no tenían demasiado interés en mantenerlo, porque tenían miedo de que esos 15 millones de dólares que le quedan este año para mantenerlo después se convirtiera más en algo cercano a los 20 millones, y a día de hoy no creo que Kelly Oubre esté aspirando a un contrato de ese estilo. Ahora mismo está promediando 15,5 puntos por partido, más puntos que la mayoría de jugadores de esta lista, pero está jugando en los Warriors, donde después de Stephen Curry alguien tiene que anotar, y son él y Andrew Wiggins. También está consiguiendo 6 rebotes por partido, asistiendo muy poquillo, tirando bastantes triples, 5,3, y está anotando, como veis, un 44% en tiros de campo, que es una bajada con respecto al año pasado, y un 32% desde 3, que está bastante flojo, la verdad. Como veis, el año pasado tenía más balones, más volumen en un equipo peor, y aún así estaba siendo más eficiente. Esto preocupa un poco porque si el tiro de Kelly Oubre Jr. no está entrando, su defensa es buena, tiene muy buenos atributos físicos al final y va a ser un jugador competente y que va a tener mercado, pero no creo que esté tan cerca de ese salario de jugador ya de muy alto calibre, de 20 millones al que aspiraba, y tal vez se quede en los 15 millones que está cobrando, incluso solo le ofrezcan algo más en los 11-12 millones por año. Seguimos con alguien que este año en agencia libre firmó por algo que parecía bastante ganga, la verdad. Creo que firmó un contrato de 3,6 millones de dólares y ahora mismo no está jugando, y no porque esté lesionado, sino simplemente porque no está a la altura, y es Mo Harkless. Mo Harkless se fue a los Miami Heat para ser un poco el sustituto de Jay Crowder, y al final Kelly Olynyk le ha robado la merienda, y no es que Kelly Olynyk sea un jugador ideal para los Miami Heat, que necesitan a alguien pues más versátil en la posición de ala pivot. Ni siquiera os fiéis mucho de los porcentajes que os voy a poner, porque Harkless ha jugado solo 10 partidos, así que son bastante raros. En esta temporada Mo Harkless está promediando 1,2 puntos, un rebote, menos de una asistencia, está tirando poco, y sus porcentajes de tiro son extraños, pero como decía, realmente son 10 partidos, apenas ha tirado triples, ha anotado un 50% desde 3, muy bien. Una mejora de más de 22 puntos porcentuales, no es real en absoluto. Pero al final, básicamente, como Harkless esperaba un defensor intercambiable, capaz de jugar de 4, capaz de jugar de 3 y capaz de tirar sus triples desde la esquina. Eso es lo que esperaban de él en Miami, y es lo que necesitaban de él, y no ha sido capaz de cumplir en absoluto, por lo que directamente se ha quedado sin rol. Y si el año pasado parecía que había firmado por muy poco con esos 3,6 millones de dólares, el año que viene me temo que va a estar por la mínima del veterano en algún equipo, porque no tengo claro que nadie se vaya a arriesgar. Y ya cerca del final vamos a seguir con un jugador que muchos ni siquiera conoceréis, pero yo tenía el radar bastante puesto en él, estaba atento a su desarrollo porque esperaba que se convirtiera en un jugador bastante bueno, y ese es Svi Mykhailiuk de los Detroit Pistons. Creía que iba a ser una pieza importante del futuro de este equipo, y en este último año que he tenido de contrato de novatos, pues la cosa ha empeorado un poco, está jugando menos que antes cuando el equipo está en reconstrucción total y es un chaval de 23 años. Mykhailiuk esta temporada está promediando 6,8 puntos por partido en vez de los 9 del año pasado, reboteando un poquillo más, me alegro mucho por él. Al final es un tío de 2,1 metros que consigue 2 rebotes por partido, también juega como 18 minutos ahora mismo. Y al final el atributo porque se esperaba que tuviera una carrera en la NBA y por lo que yo tenía bastantes esperanzas en él, es que es un tío de 2 metros capaz de tirar de 3. Esta temporada está anotando un 38% en sus tiros de campo y se está tirando 4,6 triples y solo está anotando un 34%. El año pasado anotó un 40% desde 3. Si consigue mejorar su tiro a lo largo de la temporada y se acerca más a un 37 por lo menos por ciento, algo así, creo que va a haber equipos que van a estar aún interesados en él si Detroit no decide mantenerlo, que creo que deberían mantenerlo todavía. Pero al final el hecho de que Jerami Grant esté en el equipo creo que le ha quitado muchos tiros y sobre todo le ha limitado en su posición, y hace que la cosa le esté yendo mucho peor de lo que esperaba, por lo que sí, Mykhailiuk no es nadie súper interesante, pero creo que él a nivel interno debe estar bastante decepcionado con esta temporada porque la cosa pinta peor para él.
Y el último jugador del que quiero hablar, no voy ni a poner sus stats porque no ha jugado esta temporada, el año pasado jugó 11 partidos y es alguien que está en su cuarto año de contrato de novatos, por lo que va a ser un agente libre restringido y creo que va a tener un mercado limitado. Aún así los equipos van a estar interesados en él, pero teniendo en cuenta que tenemos a jugadores que están en su misma situación, van a ser agentes libres restringidos y muy probablemente este año hayan conseguido un aumento de sueldo, el caso de Zach Collins es bastante peor. Zach Collins, como decía, tiene potencial, es un ala pivot con posibilidad de jugar un poco de center, aunque le falta algo de cuerpo, relativamente móvil, un defensor decente, con algo de potencial como tirador, pero lleva 4 años en la NBA y el primer año jugó poco, pero no tampoco, unos 60 partidos. El segundo año jugó bastante hasta que se lesionó al final y no jugó en playoffs, pero desde el año pasado apenas ha jugado, tiene lesiones continuamente, sobre todo en los hombros, si no me equivoco. Y es un jugador que es eso, puede que tenga buena pinta, pero a día de hoy no creo que nadie esté dispuesto a ofrecer mucho dinero por él, cuando hace un par de años pues parecía alguien bastante prometedor. Y estos han sido los jugadores que a día de hoy considero que más están perdiendo de cara a su próximo contrato en esta temporada debido a su rendimiento o ausencia de él en el caso de Zach Collins. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. El próximo vídeo será el equivalente, pero de jugadores que ahora están ganando mucho más dinero.